La policía keniana lanzó ayer lunes en Nairobi gases lacrimógenos contra unos niños que estaban protestando porque un promotor inmobiliario se apoderó de una parte del terreno de su escuela primaria. Estudiantes kenianos y algunos de sus representantes salieron a la calle a protestar. Denunciaban que un promotor inmobiliario se apoderó de una parte del terreno de su escuela primaria. La policía keniana respondió con gases lacrimógenos. Los niños se dispersaron, algunos apenas pudiendo movilizarse por el efecto del gas. El presidente de la policía prometió una investigación sobre el accidente. Opina que emplear gases lacrimógenos contra niños es inexcusable. Los terrenos son muy buscados en Kenia y se encuentran regularmente en el centro de casos de corrupción y de acaparamiento por parte de empresas y de personalidades. Y recuerdan el video que emitimos ayer en el cual se observaba cómo un grupo de desalmados jóvenes hacen explotar a un perro con explosivos, pues la comunidad de Honduras ha reaccionado exigiendo todo el peso de la ley contra estos abusadores. Repudio e indignación causa video en la población en el que literalmente un grupo de jóvenes en el Negrito Lloro hacen explotar a un indefenso perro, por lo que organizaciones defensoras de los derechos de los animales anuncian movilizaciones para el día de mañana en los bajos del Congreso Nacional con el fin de exigir a los diputados legislen en pro de los derechos de los animales. El día de mañana tenemos hay un plantón al que vamos a asistir nosotros con todas las demás organizaciones para exigir leyes más fuertes en este sentido, porque la verdad, son leyes bien generalizadas contra el maltrato animal. Según especialistas en el comportamiento humano, es claro que estos jóvenes son sociópatas debido a la falta de remordimiento de conciencia al momento de cometer tan cruel acto. Entonces son gente que mentalmente no andan bien, tendencia a la violencia, gente con tendencia a la sociopatía y sobre todo probablemente bajo efecto de alcohol, bajo efecto de drogas, en grupo, era una manada, ¿verdad? Porque eso yo le llamo una manada de hombres, ¿verdad? Matando a un animal, ¿verdad? Hondureños indignados por tan bárbaro hecho criminal piden se les aplique todo el peso de la ley a los responsables del maquiavélico hecho. Un animal es como que sea una persona, algo así siente, también un ser vivo, ¿me entiendes? Deberían ir a la cárcel, porque los animales deben ser protegidos. En Honduras no hay una ley en la actualidad que castigue penalmente el maltrato animal. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y Venezuela entera está esperando conocer las medidas que adoptará el gobierno para sortear la crisis de alimentos y de productos de primera necesidad en esa nación. Hay expectativa por un discurso anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Incertidumbre y escepticismo, así podría definirse el ambiente que se respira hoy en Venezuela y ante el fallido discurso de memoria y cuenta del mandatario Nicolás Maduro previsto para hoy martes y cancelado a última hora por el oficialismo. Hay que oírlo para ver si le fue bien, porque hay un refrán que dice que papel aguanta lo que tú le escribas. No creo que vaya a decir nada bueno, o nada que verdaderamente le vaya a servir al pueblo, pues, como tal. Mejor sin palabras. Todo lo bueno, todo lo mejor que trae. Él es muy bueno, bello, lo queremos mucho. La memoria y cuenta es la rendición de cuentas anual del mandatario amparada en la Constitución Política venezolana y debe realizarse máximo 10 días después de instalada la Asamblea Nacional. Es decir, debería realizarse el 15 de enero con sustentación en persona del presidente de turno. Es un discurso que no se realizó por la gira internacional del presidente Maduro con los principales aspectos sociales y económicos de su mandato durante el 2014. Pero no solo el presidente Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas en su tradicional discurso de comienzo de año. También tendrá que contar a los venezolanos sobre su gira por 7 países en 13 días. ¿Logró renegociar el precio del petróleo? ¿Qué pasa con las divisas ante la crisis económica de Venezuela? Algunas de las preguntas. Que diga la verdad de todo lo que se han robado, porque este país se lo han llevado ellos. Era un país feliz, ahora todos sufrimos, no tenemos nada, ni siquiera para comer, colas inmensas y todo. Ellos se llevaron todos los reales, que respondan. No soy política y no me gusta Nicolás Maduro. Y mientras el país espera las respuestas del presidente Nicolás Maduro, la oposición y la gente del común ha dicho que quiere realizar un cacerolazo, rechazando las políticas económicas del 2014 y lo que vive hoy Venezuela. Mabel Lara, para Noticias Caracol.
Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Desde ya los cubanos en su país cuentan con sus expectativas con la reanudación de las relaciones con Estados Unidos. Una cirugía mal hecha, más que costarle unos cuantos dólares, podría causarle un daño físico y moral eterno.